Gloria a Dios, vamos a empezar con la lección número 9 de Josué, que es la última lección de Josué. Ya estamos terminando Josué, gloria a Dios. Creo que Josué sigue siendo un libro el cual todavía nos da grandes mensajes en nuestra vida espiritual, porque es un ejemplo de una lucha, una guerra. Y sabemos que la vida del cristiano es una guerra, ¿no es cierto? Es una guerra invisible espiritual. Y Josué nos enseña muchas cosas al respecto y queremos terminarlo ahora con esta lección 9. La lección 9 consta de dos partes, lo cual no vamos a terminar todo hoy, pero sí la vamos a terminar la semana próxima también. Esperemos hoy poder llegar a terminar la primera parte, que es muy larga, lo que cubre muchos capítulos. Toda la lección cubre del capítulo 13 al 21, fíjense. Y hasta ahora en todas las 8 lecciones hemos visto los 12 capítulos, fíjese, la mitad en 8 capítulos. Y hoy en esta lección número 9 vamos a ver casi la otra mitad de Josué. Así que va a ser larga, pero si nosotros tratamos de concentrarnos en el mensaje vamos a llegar bien. El versículo central dice Josué 21:43, así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí. Fíjense, cuando le dio la promesa de que le daría a los hijos de Israel esta tierra. Fue en la época de Abraham, ¿se acuerdan? Así que fue hace mucho tiempo. Fíjense todo lo que tardó la obra de Dios en completarse. Le dio la promesa a Abraham que tendrás muchos hijos. Y todo eso fueron como 400 años de estadía de los israelitas en Egipto y la salida de Egipto. Entonces recién se completó esta obra. Por lo tanto, a veces nosotros podemos pensar que el Pentateuco, que serían los 5 libros de Moisés, debería ser completo agregando el libro de Josué, porque si no se completa el libro de Josué, no se completaría esa promesa de Dios. Por lo tanto, algunos teólogos sugieren de que Josué debería ser el último libro del Pentateuco. Por lo tanto, este libro de Josué es importante que también terminemos e incluyamos durante el estudio del Pentateuco como la culminación. Bueno, vamos entonces a ver la primera parte. El título de esta lección es la distribución de la tierra. Fíjense que ahora Israel está conquistando, pero todavía no conquistó toda la tierra. ¿Se acuerdan que conquistó? Hasta la semana anterior del estudio nosotros vimos que Israel entró, cruzó el Jordán y empezó a conquistar el otro lado del Jordán, comenzando por todo el lado sur y el lado norte, pero no quedaron completamente conquistadas. Por lo tanto, si bien ellos van a tener que seguir conquistando, pero el título de hoy es la distribución de la tierra y primera parte se subtitula las tribus de Judá y José y consta de los capítulos 13 al 17. La primera pregunta dice, ¿qué situación problemática había al querer conquistar el pueblo de Israel la tierra de Canaán? Y es el capítulo 13, versículo 1 al 6, primera parte del 6. Y dice así, cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Me refiero a todo el territorio filisteo y gesureo que se extiende desde el río Sihor al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte. A este se le considera territorio cananeo y en él se encuentran los 5 gobernantes filisteos. Y estos gobernantes filisteos son del de Gaza. ¿Se acuerdan? El Gaza es el mismo Gaza que está ahora con lo de Hamás luchando en este momento. Ese lugar era de los filisteos. El Asdod, el Ascalón, también está todavía esta ciudad de Ashkelon que le llaman ellos, el Ascalón, el de Gat, el de Ecrón, son todavía ciudades que existen en la franja cerca de Gaza, que ustedes hoy día lo podrán ver por el noticiero, por este hecho del ataque de los Hamás.
También queda sin conquistar el territorio de los sabeos. Por el lado sur queda todo el territorio cananeo, desde Araj, tierra de los sidonios, hasta Afec, que está en la frontera de los amorreos. Además queda el territorio de los giblitas y todo el Líbano oriental, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo Hamat. Yo mismo voy a echar de la presencia, fíjense, esto lo dice Dios, yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón y a cuantos viven en la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Mayim. Antes de comenzar a ver cómo es todo esto, tenemos que un poco ubicarnos en el tiempo, qué es lo que está pasando. Ustedes saben que Josué, como el gran líder del ejército, como el gran general, cruzó el río Jordán y empezó a conquistar todas estas tierras. Pero ahora el versículo de hoy comienza diciendo que cuando Josué era ya bastante anciano, lo cual nos da la pauta de que un poco a partir del capítulo 13 es como que en el tiempo se ha saltado hasta que Josué se ve como ya canoso, muy viejo, ya casi un anciano preparado para morir, ¿no es cierto? Y está cercano a la muerte, por eso Dios le está diciendo, ya estás muy viejo, pero todavía hay territorio que conquistar. Lo cual nos da a conocer de que toda esa conquista que ha hecho Josué ha sido de tal manera para que los israelitas vayan asentándose en esa tierra, pero todavía seguían conquistando. O sea que esa conquista y el asentamiento de los israelitas en Canaán no lo hicieron de un día para el otro. Eso es lo que nos está dando a conocer. O sea que la lucha contra los enemigos, eliminación de los enemigos y también el asentamiento, la vida allí en Canaán, transcurrieron tiempos, mucho tiempo. Hasta que ahora llegó un momento que José todavía era un anciano canoso, que casi no falta mucho para morir, pero aún todavía hay muchos territorios que tiene que conquistar. Por lo tanto, la problemática en este momento de querer conquistar el pueblo, la tierra de Canaán, era que el líder José, el general en quien confiaba, ya estaba muy viejo. General José está viejo, pero todavía hay muchas tierras que acá enumeran que está por conquistar. Esta es la situación que quiere un poco llevarnos estos versículos. Como acá dice, Josué ya era bastante anciano para seguir peleando. Por lo tanto, todo el pueblo de Israel estaría un poco preocupado. ¿Qué haremos? Si hay todavía mucha tierra que conquistar, pero Josué está muy viejo. Pero como siempre, ¿qué es lo que sigue diciendo? Como siempre, Dios promete que Él es que va a seguir luchando por Israel contra los enemigos. Fíjense en el versículo 6. A pesar de que hay tantas tierras hasta acá, enumeran todas esas tierras que están sin conquistar, pero el versículo 6 dice, pero no se preocupen, dice, yo mismo voy a echar, dice, yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón y a cuantos viven en la región montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Mayim, que son tierras que todavía no están conquistadas. Esto significa que como siempre Dios promete que Él va a seguir luchando por Israel contra los enemigos. O sea que no preocupen, la lucha en nuestra vida espiritual, ¿quién la pelea? Dios la pelea. ¿Cuánto dice amén? O sea, nosotros no somos quien peleamos la guerra. La guerra espiritual en nuestra vida cristiana, Dios la pelea. Por lo tanto, confiamos en Dios y no confiamos en ningún ser humano. Vemos que la obra de Dios sigue avanzando, toma su tiempo. La obra de Dios es algo que se va logrando con tiempo de generación en generación, a través también de sus distintos siervos. Fíjense que esto comenzó con Moisés. Moisés, Aarón murieron y siguió con su sucesor Josué. Así que la obra de Dios es algo que comienza constantemente, continúa y continúa avanzando, y ahora están en una nueva generación de israelitas. Así que, si bien la gente va pasando, la obra de Dios sigue continuando y la obra la va llevando Dios. O sea que el hacedor de la historia es Dios.
Por lo tanto, Dios dice, yo voy a continuar echando en presencia de los israelitas a todos sus enemigos. Poco tenemos que entender entonces que estamos en una situación en la cual hay muchas tareas que hacer, pero también los israelitas tienen que pelear la guerra. Y esto es un poco nos muestra, no sé si ustedes podrán llegar a ver claramente, el mapa no está tan claro, pero para que ustedes vean un poco los colores. Los colores que ustedes ven aquí en este marroncito oscuro, no sé si llegan a ver, toda esta parte así que ustedes ven, esa parte, bueno, esa parte del marrón es donde los israelitas están asentados en este momento. Y toda la tierra en verde que ustedes ven allí son todavía que están sin conquistar todavía, que tendrán que avanzar para conquistarla. O sea que todavía lo que han hecho aproximadamente es un poco menos de la mitad que han conquistado. Todavía quedaría todo el resto de Canaán para conquistarlo. Así que hay mucha tarea a realizar y con la ayuda de Dios los israelitas van a seguir avanzando. Esta es un poco la situación. Para que podamos localizar los lugares que aquí hablan, cuando dicen todavía hay mucho territorio que por conquistar, el territorio filisteo, todos estos territorios de Gaza, Gad, Asdod, son los territorios que están al sur, que ustedes podrán ver aquí. Esto es Filistea y todavía aquí yo le marqué un poco, las letras no se ven muy bien, aquí está Gaza, aquí está Askelón, aquí está Asdod, aquí está Gad. Lo que entonces Dios está hablando, toda esa zona al sur de Israel, que es esta parte, ¿no es cierto?, que está todavía sin conquistar. Y también al norte, dice la tierra de los Gesureos. Los Gesureos son esta tierra de Gesur que ustedes ven aquí. Esta es la tierra de los Gesureos, que es toda esta parte que está todavía sin conquistar. También desde este lugar hacia el norte, que está sin conquistar. Como ustedes podrán ver, toda esta zona hasta Sidón, aquí está Sidón, toda esa tierra de Sidón al norte, que está también aquí, Lebo Hamad está aquí, una de las tierras, y este es el monte Hermón. Por lo tanto, estos serían todas ciudades que están bajo del monte Hermón, que está al pie del monte Hermón. Son todas esas tierras. En definitiva, todas esas localidades que ustedes acaban de escuchar en estos versículos se refieren a todas esas tierras que están marcadas y delimitadas en verde, que todavía no han sido conquistadas. Entonces Dios quiere que Israel siga avanzando, que no se quede en ese límite. Dicen, bueno, nosotros ya tenemos donde habitar, ya salimos del desierto y queremos quedarnos aquí, tenemos donde cultivar, tenemos agua. Dios, no se van a quedar aquí. Yo les prometí toda esa tierra, así que avancen, no se queden allí. Por lo tanto, lo que Dios quiere que en nuestra vida espiritual hagamos es que espiritualmente vayamos avanzando, vayamos creciendo. No nos quedemos aquí. Yo tengo fe, creí en Jesucristo, tengo mi salvación, ahora me quedo aquí y listo. No. Dios no quiere que quedemos aquí sentados. Israel también quería, cuando estaban en la tierra de Moab, ¿se acuerdan? Sí, aquí también es bueno, quedémonos en Moab, decía, la tierra de moabitas, que estaban de este lado, ¿se acuerdan? Aquí la tierra de Moab, bueno. No, Dios dice, avancen. O sea, lo que Dios quiere de nuestra vida espiritual, quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios no quiere que estemos delimitados, sentados en nuestra fe espiritual limitada, sino quiere Dios que nosotros avancemos y crezcamos en fe, que expandamos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, no debemos simplemente quedarnos sentados y cruzados de brazos. Porque yo ya tengo mi salvación, entonces yo me salvé y listo. Todo lo demás, que no sé, que haga lo que quiera. No, tú tendrás que salir a ganar almas, a transmitir el Evangelio de Cristo. Y tu fe también va a ir creciendo. O sea, este es el objetivo de Dios cuando nosotros vemos estas palabras de Josué, en el cual Dios está dando esas instrucciones. Bueno, aquí están todas esas tierras de Baal Gad también, Lebo Hamad, aquí está Misrefón Maim,
toda esa tierra, todos esos son las delimitaciones donde está mostrando un poco el territorio al norte, donde tendría que también tomar Israel en su asentamiento. Un poco volviendo otra vez a esta pregunta, fíjense, ahora la conquista de Canaán entra en una nueva etapa en la cual ahora cada tribu debían luchar aunando sus esfuerzos con fe en la palabra de Dios, porque Dios estará siempre con ellos, porque todavía había muchas tierras sin conquistar, que debían ellos conquistar. En este momento, fíjense, Josué ya está viejo, no va a poder estar al frente como estuvo siempre. Pero un poco ahora, cada tribu van a poder avanzar en sus tierras que le van a repartir. En esas tierras ellos van a tener que ir asentándose y a su vez expandiendo sus territorios. Esa conquista ahora toma otra fase. Pero a su vez Dios ordena, antes de empezar a conquistar, dice, bueno, antes ustedes repártanse esas tierras, pero todavía no la conquistamos, pero repártansela porque ustedes la van a tener. Entonces, ¿cómo vamos a repartir? Van a tener que sortearlas, pero incluyendo inclusive las tierras aún no conquistadas, como si ustedes ya lo hubiesen conquistada, por fe de que Dios ya les ha dado. ¿A qué se necesita fe? ¿Por qué? Porque vamos a conquistar en algo que todavía no lo tenemos en nuestras manos, pero que por promesa de la palabra de Dios ya lo hemos recibido, así que la vamos a tener que repartir. ¿No es algo parecido? Algo así como que nuestra salvación, nuestra vida eterna, nuestra resurrección, es algo que nosotros no lo tenemos experimentado en nuestra vida, pero lo vamos a recibir en nuestras manos porque Dios nos ha prometido. Esa salvación, esa resurrección que vamos a tener, la vamos a tener que empezar a repartirlas, empezar a predicar el evangelio a la gente. Por la fe de que Dios ya les ha dado, mientras Josué viva. Dios le está ordenando que repartan esas tierras, estando su líder Josué, que está en vida todavía, porque si, supóngase que si no está su líder, ¿qué puede pasar? Si no está Josué, puede surgir disidencias en el reparto, empezar a pelearse, no, a mí no me gusta esa tierra, no, quédense ustedes, yo no quiero esa tierra, no, sí yo quiero, o yo quiero esa tierra que me parece mejor. Entonces empezar a crear una lucha y disidencia y hasta puede crear guerras internas entre tribus. Entonces, para que no tengan ese tipo de problemas, Dios le dice, repártanse. Mientras Josué viva, ustedes van a tener que repartirse esas tierras. Hagan el sorteo. Bueno, cuando estaba Moisés como líder, ya había repartido al este del Jordán. ¿Se acuerdan? Del otro lado del Jordán. En ese caso se le repartieron a las tribus de Rubén, Gad y a la mitad de Manasés. ¿Se acuerdan? Pero ahora Josué debe repartir a todas las tribus restantes el lado oeste del Jordán. Ahora el otro territorio que está cruzando Jordán. Ese es el territorio que tiene que repartir. Bueno, vamos a ver cómo entonces sucede este reparto. Pregunta uno siguiente, dice, ¿qué le dijo Dios a Josué que hiciera con esas tierras? Versículos 6 al 7 dice, tú por tu parte repartirás y les darás por herencia esta tierra a los israelitas, tal como yo te lo he ordenado. Ya es tiempo de que repartas esta tierra entre las 9 tribus restantes y la otra media tribu de Manasés. ¿No es cierto? ¿Es cierto que son estas 9 tribus restantes? ¿Por qué son 9 tribus restantes? ¿No son 12 tribus? De esas 12 tribus, ¿se acuerdan a quién ya le dio? ¿A quiénes ya le repartieron? Primero le repartieron ya Rubén, Gad y la mitad de Manasés ya recibieron ellos. Por lo tanto, de los 12, si sacamos estos 3 tribus que ya recibieron, restarían 9 tribus, ¿verdad? Pero de esas 9 tribus todavía quedarían la otra mitad de Manasés. Por lo tanto, aquí está diciendo que serían las 9 tribus restantes y la media tribu de Manasés. ¿Está claro esto? Pero además, no se olviden, ¿cuántas tribus hay en las tribus israelitas? Nosotros hablamos siempre de las 12 tribus, pero en realidad, ¿cuántas tribus son?
son 13 tribus. Porque no la contamos aquí. La otra tribu que no contamos, ¿quiénes son? La tribu de los levitas. ¿Está claro? Por eso en realidad deberían repartir la tierra a los levitas, que aquí no están contabilizadas. Por lo tanto, en realidad, fíjense que Rubén, Gad y la media de Manasés, aquí serían estas 3 tribus que ya recibieron sus territorios al este del Jordán. Pero quedarían todavía Judá, Benjamín, Simeón, Dan, Naftalí, Aser, Isaacar, Zabulón y Efraín, que serían 9 tribus, más la mitad de Manasés que quedarían por repartir. Por eso aquí estarán las 9 tribus y media. Pero no se olviden que también hay que sumarle la tribu del Leví, que no se contabiliza. ¿Está claro? Porque entonces, ¿cuál es la tierra? Bueno, pero hoy primeramente van a ellos repartir la tierra de tribu de Judá y la tribu de José. José tenía 2 hijos, ¿se acuerdan? ¿Quién eran los hijos de José? Manasés y Efraín, ¿se acuerdan? Entonces, las tribus de José se refieren a las tribus de Manasés y la tribu de Efraín. Estas son las tribus de José. Primero entonces va a haber una repartición para la tribu de Judá y la tribu de Manasés y de Efraín. Es lo que vamos a ver. Así ubicado un poco la situación en que están, vamos a la siguiente pregunta número 2, donde dice: ¿dónde recibieron las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés sus heredades? Versículos 8 al 31 del capítulo 13 dice: la otra media tribu de Manasés, los rubenitas y los gaditas, ya habían recibido la herencia que Moisés, siervo del Señor, les había asignado de antemano, o sea, del otro lado del Jordán. Abarcaba desde Aroer, que estaba a orilla del arroyo Arnón, con la población ubicada en medio del valle. Incluía también toda la meseta de Medeba hasta Dibón, toda la ciudad de Sihón, rey de los amorreos, que reinaba desde Hesbón hasta la frontera del país de los amonitas. Comprendía además Galaad, el territorio de la gente de Gesur, ¿se acuerdan los gesureos? Y Macá, toda la montaña de Hermón y todo Basán hasta Salcá. Todas estas son las tierras que habían recibido las otras tribus, las 3 tribus que estamos hablando. Esa era la tierra de Og, el rey de Basán, ¿se acuerda? Que reinó en Astarot y Edrei. Fue el último de los refaítas a quienes Moisés había derrotado y arrojado de su territorio. Pero los israelitas no expulsaron de su territorio a los habitantes de Gesur y Macá, que hasta el día de hoy viven en territorio israelita. Fíjense. Sin embargo, a la tribu de Levi, Moisés no le dio tierras por herencia, pues su herencia son las ofrendas del pueblo del Señor, Dios de Israel, tal como él se lo había prometido. Estas son las tierras que Moisés había entregado a cada uno de los clanes de la tribu de Rubén. Abarcaban desde Aroer, que estaban a orilla del arroyo Arnón, con la población ubicada en medio del valle. Incluían también toda la meseta de Medeba hasta Hesbón y todas las poblaciones de la meseta, como de Dibón, Bamot Baal, Bet Baal, Megón, Yahaza, Kademot, Mefat, Kiriat Simma y Zaret Sahar, que está en la colina del valle, Bet Peor, Bet Yeshimot y las laderas del monte Pisgah. Es decir, las ciudades y los pueblos de la meseta, y todos los dominios de Sihón, rey amorreo que gobernó en Hesbón. Moisés había derrotado a este rey y a los príncipes madianitas como Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, todos ellos aliados de Sihón y habitantes de la región. Los israelitas pasaron a filo de espada a muchos hombres en el campo de batalla, incluso al adivino Balán, hijo de Beor. El río Jordán sirvió como frontera del territorio perteneciente a los rubenitas. Estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de Rubén, según sus clanes. Moisés también había entregado a la tribu de Gad y sus respectivos clanes los siguientes territorios: las tierras de Jazer,
todas las poblaciones de la región de Galaad y la mitad del territorio amonita hasta Aroer, que está frente a Rabá, y las tierras comprendidas entre Hesbón, Ramat Mispe y Betonín, y entre Mahanayín y la frontera de Debir. Bueno, todo eso es para los gaditas. En el valle recibieron Bet Aram, Ben Nimra, Sucot y Safón, junto con lo que quedaba del reino de Sihón, el rey de Hesbón. Así que su territorio se extendía desde el este del Jordán hasta el sur del lago Kineret. Estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de Gad, según sus clanes. Estas son las tierras que Moisés había entregado ahora a la media tribu de Manasés y sus clanes. El territorio que abarca Mahanayín y toda la región de Basán, es decir, todo el reino de Og, incluyendo las 60 poblaciones de Yair. Además, la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og, les correspondieron a la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, según sus clanes. Uno está enumerando, delimitando qué tierra recibieron estas tres tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Para poder un poco ubicarlos en el mapa, toda esa tierra que estamos hablando, aquí están los moabitas, son los hermanos, por eso a partir de el río Arnón, toda esa tierra son entregadas. Está diciendo que toda esa tierra aquí serán para los rubenitas, todo esto es para los gaditas, y toda esa tierra son de los media tribu de Manasés. Hay un mapa que nos muestra eso. Fíjense, este mapa nos muestra mejor las delimitaciones donde estaban los rubenitas, los gaditas y los Manasés que repartieron, y estas tierras ya habían sido repartidas. Por lo tanto, lo que quedaban ahora por repartir eran estas tierras que están del otro lado del Jordán. Y estas tierras tenían que repartir entre las 9 tribus más la mitad de Manasés. Fíjense, los manasesitas tienen que quedar aquí. También entre las otras 9 tribus, incluyendo también la tierra para los levitas. A los levitas no les dieron una tierra especial para los levitas, sino los levitas viven con pedacitos de tierra dentro de estas tierras de cada tribu. Viven dentro de esas tribus. Bueno, ¿por qué? Porque ellos son siervos de Dios, tienen que vivir dentro de la comunidad israelita. Por lo tanto, los levitas no viven aislados. Los levitas viven diseminados en el pueblo, sirviendo para que ellos puedan cumplir las palabras de Dios. Por eso no le dan sus tierras delimitados, sino están diseminados. Después vamos a hablar más en detalle acerca de la tierra de los levitas, ¿sí? Bueno, un poco volvemos en este versículo, donde recibieron las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés, como ustedes acaban de ver en el mapa, del otro lado, al este del Jordán, recibieron todas esas tierras. Pero aquí en el versículo 13 dice esto, versículo 13, pero los israelitas no expulsaron de su territorio a todos los habitantes, por ejemplo, a los habitantes de Gesur y Macá, que hasta el día de hoy viven dentro del territorio israelita. O sea que, ¿cumplieron entonces ellos la palabra de Dios o no cumplieron la palabra de Dios? No cumplieron la palabra de Dios, porque tenían que haber eliminado. Aquí podemos ver ya, están los israelitas, están obedeciendo la palabra de Dios a media. O sea que sí, escuchamos la palabra de Dios, vivimos, de acuerdo, está bien, sí, vamos a hacerlo, pero después lo hacemos. Un poco como nosotros lo hacemos, ¿sí? Tenemos que escuchar la palabra de Dios, pero obrarlo, bueno, después lo hacemos. Un poco como lo vamos posponiendo, ¿no? Y igual que nosotros, hoy nosotros estamos cometiendo el mismo error. Lo que debemos hacer, si la palabra de Dios dice, haz esto, hazlo esto en el momento. No lo dejes para después. Bueno, los israelitas lo están dejando para después. Sí, después lo hago, pero creen que lo van a hacer después, no lo van a hacer después. Lo que van a posponer, van a dejarlo, y estos gesureos y los macas van a seguir viviendo, porque no van a responder, ellos no van a hacer la respuesta a la palabra de Dios. ¿Dónde están estos gesureos? Los gesureos están por aquí, y los macas están por aquí. Y ellos no lo echaron, están todavía allí viviendo. Es lo que está diciendo, ahí pone el versículo 13,
qué es lo que hicieron. Versículo 14 dice, sin embargo, a la tribu de Levi, Moisés no le dio tierras por herencia. ¿Por qué Levi no tiene tierras? Porque ¿qué es la tierra en definitiva, hermanos? ¿Qué es la tierra que le están dando? La tierra es un lugar de subsistencia, en un lugar donde van a tener un estilo de vida, donde Dios va a gobernar. Y ellos van a obedecer y van a sembrar, van a criar ganados para poder comer y vivir. Pero necesitan ¿qué? Para que esos ganados y sus sembradíos puedan crecer. ¿Qué necesitan? Necesitan de la lluvia, necesitan de la mano de Dios, de la ayuda de Dios. Y los israelitas tienen que saber que es una tierra que van a recibir, no son tierras tan frondosas como Chiapas, México o Argentina. Esas tierras son semidesérticas. Por lo tanto, para que haya lluvia, tiene que estar la mano de Dios sobre ellos. Cuando ellos confían en la palabra de Dios, trabajan para Dios, glorifican a Dios, entonces ellos van a recibir la lluvia de parte de Dios. La lluvia no le está dando Baal, la lluvia no le da Astarón, la lluvia no le da esas estatuillas que ellos armaron, no. La lluvia realmente le va a dar el creador del universo, quien es nuestro verdadero Dios. Pero lamentablemente la gente va a escuchar lo que está de moda en ese momento. Oh, la gente está de moda de adorar a pequeñas estatuillas llamadas Baal. Eso vamos a pedirle a Baal que nos dé la lluvia, que nos dé trueno. Dicen que él es el Dios del trueno, así que nos va a dar la lluvia. Mentira. Y la gente son fácilmente engañados. Hoy día también la gente son fácilmente engañados. Hoy tu éxito lo vas a tener en el mundo. El dinero te va a dar felicidad. Cuando tengas tu título universitario, entonces eso es lo que te va a dar tu felicidad. Así que pídele tu trabajo, tu jefe es el que te va a dar tu felicidad. Mentira. No debemos seguir las costumbres de este mundo, no. El que me va a dar la felicidad y el éxito de mi vida es Dios, es Jesucristo. Dios es el creador del universo. Por lo tanto, no vayan a buscar otra cosa, sino vayan a buscar a Dios, es lo que está diciendo. Pero la gente entonces, cada uno recibe de la mano de Dios, porque Dios le está entregando esa herencia, esa heredad. Por lo tanto, la heredad es algo que ellos reciben de parte de Dios y la van a tener que trabajar. Es decir, la vida del creyente es un estilo de vida que recibimos de Dios y esa vida la tenemos que seguir trabajando, ese estilo de vida, adorando a Dios para que nuestras cosas vayan y prosperen sin ningún tipo de contratiempos. Amén, hermanos. Eso es lo que está diciendo Dios. Por lo tanto, toda la tierra que ustedes van a recibir, van a tener que labrar, son herencia de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Pero obedezcan a Dios y de eso van a obtener sus frutos. Lo que ustedes van a tener frutos de esas tierras, de labrar de esas tierras, van a tener que parte de lo que Dios les ha dado, entregarlo a Dios en agradecimiento y en confesión de que eso vino de la mano de Dios. Ese es el concepto del diezmo. Por eso entregamos a Dios ese diezmo, porque esto es de Dios. Yo no lo puedo tocar, porque si le toco esto del diezmo que es de Dios, estoy robándole a Dios. Esto es a Dios lo que hay que entregar. Yo con todo lo que me queda de los 9 puedo vivir abundantemente porque Dios me lo ha dado. Los levitas no tenían tierra donde labrar, porque Dios dijo, no, yo soy la herencia de ustedes. Yo soy quien le doy de comer a ustedes. Así que ustedes no van a trabajar el campo, no van a criar ganados, levitas, ustedes van a servirme a mí en el tabernáculo y ustedes van a vivir, comer y vivir por las ofrendas que el pueblo va a ofrecerme a mí. Esa ofrenda que todo el pueblo me va a ofrendar a mí, ese diezmo, yo le voy a dar a ustedes, levitas. Por lo tanto, ustedes son míos. Así que yo los alimentaré a ustedes. Ese es el concepto de los levitas. Por lo tanto, a los levitas no les dieron tierras. Este es un poco lo que va a ocurrir ahora en adelante. Nosotros ya hablamos de esto, que es la herencia que corresponde a los levitas. La pregunta número 2 siguiente dice, ¿por qué a la tribu de Leví no se le ha repartido heredad alguna? En estos pasajes se refiere como heredad a las tierras repartidas a cada tribu y cuál es el significado de esta heredad. O sea, ¿qué es heredad?
Dice, sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, pues su herencia son las ofrendas del pueblo del Señor, Dios de Israel, tal como él se lo había prometido. Y el versículo 33 también dice, sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia, tal como él se lo había prometido. O sea, Dios le prometió, ustedes no hace falta labrar tierra, no hace falta trabajar. Trabajen para mí y ustedes comerán, porque yo les daré de comer a ustedes. Porque este es el trabajo de los siervos de Dios. En realidad la tribu de Leví era una tribu pecadora, era una tribu maldecida por Jacob. Si ustedes ven en Génesis 49, 6, 7, Jacob antes de morir maldijo a los levitas. ¿Por qué maldijo? Porque ellos cuando vivían en Siquén, Leví con su hermano Simeón, fueron a masacrar, a matar a todos los hombres del territorio de Siquén, ¿se acuerdan? Porque cuando Dina, su hermana, estuvo visitando esa tierra de Siquén, ella fue violada por el rey de Siquén. Por lo tanto, enojado con eso, los hermanos de Dina, o sea, Levi y Simeón, fueron a matarlos cuando ellos en un convenio se habían circuncidado y estaban sufriendo por la circuncisión. En ese momento mataron a todos los hombres. Eso narra en el capítulo 34. Bueno, pero por estos actos del masacre, Jacob temió diciendo, bueno, por lo que ustedes han hecho, ahora de esa tierra me van a odiar a mí. Por lo tanto, todos los hebeos de Siquén me van a querer matar. Y se fueron de Siquén. Por eso Jacob se enojó mucho y maldijo a Simeón y a Levi. Y en su testamento de su lecho de muerte, Jacob maldijo a los levitas. Pero entonces, cuando Leví fue bendecido, ¿se acuerdan del suceso del becerro de oro cuando estudiamos Éxodo? Bueno, cuando Moisés estaba en la montaña recibiendo las leyes de parte de Dios, todos los israelitas que estaban bajo el pie del monte dijeron, Moisés no está llegando, pasó 40 días y todavía no vino. Entonces ellos que hicieron, le pidió a Aarón que le hiciera un becerro de oro. Hicieron becerro de oro para adorarlo. En ese momento cuando Moisés baja, los condena a ellos. En ese momento cuando a los líderes que empezaron a inculcar a la gente a crear el becerro de oro, empiezan a ejecutarlos. Y en ese momento, cuando todo el mundo estaba cometiendo pecado delante de Dios, Moisés se para enfrente de ellos y le dice, entre ustedes, ¿quiénes estarán de mi lado para poder condenar a aquellos pecadores? Y en ese momento solamente la tribu de los levitas se acercaron a Moisés, ofreciendo su arrepentimiento y servicio a la voluntad de Dios. Y a partir de ese momento, entonces Dios ha cambiado esta maldición de los levitas en bendición, haciéndolo una tribu, la tribu de los levitas, una tribu que sirve a Dios. Y de esa tribu entonces salió líderes como Moisés, de esa tribu de Leví salió sacerdotes como Aarón y los hijos de Aarón, ¿no es cierto? Por eso pasaron toda esa tribu a ser bendecidos. Esto un poco nos comenta el hecho de que si bien la tribu de Leví fueron maldecidos por el pecado que cometieron, Dios no los condenó, sino los perdonó y los utilizó como su posesión para bendecir y utilizarlo. De alguna manera todos los cristianos hemos pasado por eso. Nosotros éramos maldecidos por nuestros pecados, pero nuestro Dios de misericordia no nos condenó, sino Dios nos hizo arrepentir y a través de Jesucristo, quien hizo llevar nuestra maldición y nos bendijo a nosotros, nos convirtió en su posesión, en hijo de Dios, y Dios nos sigue utilizando para seguir haciendo su obra. Por lo tanto, un poco la imagen de los levitas es un poco el simbolismo de lo que ha pasado con cada uno de nosotros, que somos los cristianos, que hemos recibido el amor de Dios a través de Jesucristo. Amén. La pregunta número 3 siguiente dice, ¿cómo se repartieron estas tierras? Bueno, las tierras ahora empiezan a repartirse. Estas son las tierras cananeas que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de los clanes entregaron a los israelitas como herencia. Esa herencia se les repartió por sorteo
a las 9,5 tribus, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Entonces, ¿cómo se repartieron las tierras? A través de sorteo. Ellos delimitaron esas tierras, y esas tierras, cada representante del jefe de cada tribu tenía que venir a recoger esos sorteos para quedarse con esa tierra. Un poco así fue por sorteo. En la Biblia, cuando aparece por sorteo, no es algo que pasa por azar. Es cuando hacemos por sorteo, significa que ahí Dios interviene y les da y les reparte. Por lo tanto, en el sorteo no hay ninguna intención humana, sino deja librado al azar por la obra de Dios. Por eso hacemos el sorteo. ¿Se acuerdan cuando tuvieron que sortear entre los discípulos de Jesús quién iba a ocupar el lugar de Judas Iscariote? También lo hicieron por sorteo, ¿no es cierto? Para saber entonces quién Dios quiere que sea. Bueno, el por sorteo se hace. Entonces ya les había dado por herencia la parte oriental de Jordán a las 2,5 tribus, pues los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus, Manasés y Efraín. Pero a los levitas no les dio tierra, sino solo algunas poblaciones con sus respectivos campos de cultivo y pastoreo. Fíjense, entonces, el sorteo se realizó en presencia del líder, quien es Josué. Pero antes también estaba el sumo sacerdote Eleazar. Eleazar es el hijo que sucedió a Aarón, ¿se acuerda? El sumo sacerdote Aarón ya murió. Eleazar es el hijo que sucedió, ahora es el sumo sacerdote. Es el líder espiritual y el líder de guerra de Josué, los dos, en presencia de cada jefe de las tribus que representaban a cada tribu, el pueblo. Entonces ellos realizaron este sorteo, así se sortearon las tierras. ¿Está claro? Amén. Bueno, vamos a tener que dejar lamentablemente acá porque todavía hay mucho. Hoy no vamos a llegar, así que vamos a dejar aquí y vamos a orar, amados hermanos, y vamos a continuar la semana próxima con esta parte de repartición de las tierras. Amén. Oremos entonces. Padre Santo Dios, glorioso Rey, gracias te damos, Señor, esta noche por tu bendición y para poder otra vez volver a tu palabra, Señor. Queremos otra vez oír tu voz. Que esta palabra que hoy nosotros escuchamos sea de bendición y para que podamos conocer más acerca de tu voluntad. Y quiero que sigas bendiciendo, Señor, a nuestra vida. Cuando nosotros más obedecemos a tu palabra, Señor, vivimos de acuerdo a tu voluntad, tú seguirás siendo el Rey de nuestra vida y seguirás bendeciéndonos. Y Señor, como Josué y todo el pueblo de Israel ha obedecido tus mandamientos y ha cumplido tu palabra, Señor, tú les has bendecido con esta repartición de las tierras. Pero todavía vemos que hay fallas en su parte, Señor. Haz que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores que estos antepasados de Israel han cometido para que podamos cumplir al pie de la letra tus mandamientos, Señor. Danos sabiduría, danos un corazón dispuesto a obedecer tu palabra y tus mandamientos, Señor. Y danos a conocer mejor la palabra de Dios, tu palabra, para que podamos completar y cumplirla correctamente al pie de la letra. Que el Espíritu Santo de Dios sea nuestro guía en este caminar en tu palabra, Señor, y que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador, que nos libre de todo tipo de persuasiones, distracciones y disensiones del enemigo, y que solamente podamos compenetrarnos en tu palabra a través de la Biblia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y bendecimos a las hermanas que hoy están aquí escuchando y bendeciendo, Señor, también a los demás quienes van a seguir expandiendo este territorio espiritual para que tu palabra vaya ampliando a los demás, Señor. Que el Evangelio de Cristo se vaya predicando a más cantidad de almas para que Cristo sea el Rey de sus vidas. En el nombre de Jesús declaramos esta bendición. Amén y amén.